de la casa. Hoy regresan a clases para el nuevo ciclo escolar 2017-2018. Bueno, ya vimos algunos síntomas en la ciudad de algún tráfico en algunas zonas del centro de la ciudad y la salida a la carretera de la avenida Luis Donaldo Colosio. No sé cómo te tocó el tráfico hoy, Rodrigo, pero sí bastante pesadito. Sí, ya se notó. Decían por ahí una caricatura muy interesante que tristes los niños porque regresan a clases, tristes los maestros, pero las mamás felices. Sí, definitivamente. De que se iniciaron las clases. Claro que lo malo es que se encontraron muchos de ellos, desgraciadamente, con clases entre escombros. Así es. En el sentido de que muchas escuelas, no quedaron listas. Las constructoras, sobre todo de obras nuevas, no acabaron a terminarlas al 100%. Así es que, ahí van a estar algunos niños brincando bloques y caminando abajo de andamios, cosa que es peligrosa, pero esperemos y que esto se regularice lo más rápido posible. Así es, hay que decir que más de 4,000 alumnos inscritos en el nivel básico escolar para este ciclo de 2017-2018 está iniciando precisamente, como bien dices, algunas constructoras pues no terminaron a tiempo las escuelas. Se tienen que hacer alrededor de 9 escuelas nuevas, de las cuales 6 nada más están prácticamente, unas en obra negra, otras inconclusas. De hecho, padres de familia se acercaron a nuestra redacción de Luces del Siglo la semana pasada porque en algunas escuelas no tenían ni siquiera todavía contratos de luz. Y obviamente no podían iniciar así las clases los niños para hoy lunes. Es un trámite que es, ahora sí que es tedioso y no lo tenían hacia el momento. En algo otros los baños estaban todavía inconclusos. Total, es parte de del todo el tema de que se da, de que o no llegan los recursos a tiempo. En este caso, INFECRO, que es el Instituto de Infraestructura Escolar del Estado de Quintana Roo, el no saber asignar las obras a las empresas cumplidas, que ese es un tema que hay que, escarbarle un poquito, porque finalmente el que se haga una licitación y las empresas no concluyan, como en este caso, pues sí tienen un tache, pero además no volverles a dar obra. Muy importante lo que mencionas, Norma, porque no solo es terminar a tiempo, sino terminar de veras con los materiales y las técnicas adecuadas para que no se entregue a tiempo, muy bonito, y a los cuantos meses ya se estén teniendo también problemas con las escuelas, ¿no? Entonces no solo es cumplir, sino cumplir y conseguir precisamente a estas constructoras responsables que realmente pongan los materiales adecuados para que no nos pase con tanta obra pública que se entrega con bombo y platillo y después empiezan las problemáticas interminables de cosas mal construidas. No, y finalmente si hay un compromiso por parte del gobierno en decir que se tienen que dar esas escuelas o ante la demanda que existe, hay una parte del gobierno, en este caso del gobernador, donde instruye a sus colaboradores a que se pongan a chambear, a que se pongan a las pilas en este trabajo que tienen que realizar y que finalmente no se cumpla por cuestiones de dinero, por cuestiones de que no se llegaron a tiempo las licitaciones, porque no se asignaron a las empresas que debían. O sea, todo esto al final del día es una cadena que al único que afecta en este caso pues es al gobierno, al gobernador, porque si él está dando una orden y no se está cumpliendo, pues aquí los responsables, y además así lo dice el gobernador. Hay que decir algo, Norma, finalmente el resultado nosotros como sociedad estamos viendo lo mismo de siempre, ¿no? Las escuelas no se acabaron, las escuelas están en condiciones, unas por viejas, otras por nuevas que no se terminaron, en condiciones malas, pero sí quisiera aclarar que el origen en esta ocasión sí es diferente. ¿A qué me refiero? En secciones anteriores, pues daban el dinero se desviaba, el dinero no se iba donde debía de ir, entonces no llegaba bien a las constructoras que estaban trabajando en algunos casos eran constructoras que estaban también dentro de algún cochupito, y total, llegaba el inicio de clases y ni estaban las escuelas o no estaban bien adaptadas. Y en este caso es algo completamente al revés. Entra la nueva administración, se da cuenta de las carencias tan grandes que hay, de todo lo que no se hizo en el sexenio pasado, y le empiezan a construir rápido para tratar de estar a tiempo
Y bueno, en algunos casos están a tiempo, en algunos casos están casi a tiempo, pero si te fijas el origen es diferente, es llegar, tomar posesión del gobierno, darse cuenta de todas las carencias y tratar de empezar a suplir lo que hay a marchas forzadas, y en muchos casos el origen aquí, en lugar de ser pernicioso, es lo contrario, hay que decirlo. No por eso bajar la guardia de estar vigilante de estas constructoras que de veras lo estén haciendo bien y que lo sigan haciendo a tiempo, pero en muchos casos se la rifaron para tratar de que las escuelas estuvieran, casi estuvieron algunas, unas todavía no, pero sí el origen es diferente. El origen, en lugar de ser de que, ¿qué pasó con el dinero? Es que se jaló dinero de otros lados, se rascó, se puso para tratar de tener estas escuelas. Entonces, vamos a dar el beneficio de la duda, porque hoy sí el origen de lo que está pasando es completamente diferente, ¿eh? Es alguien que trató de ponerse al día, lo contrario que antes, que alguien que venía retrasado seguía desviando recursos. Así es, y aquí no solamente eso, o sea, si bien es cierto que el gobernador dio una orden para que todo esto se cumpliera en tiempo y forma, aquí el tema es que a veces por burocracia o por los responsables que tienen que hacer este trabajo, que es finalmente la IFECRO en este caso, bueno, no sé, ahora sí que son trámites burocráticos tan tediosos, Rodrigo, que para poder asignar la obra, para determinar qué empresa va a ser, o sea, porque además ellos se manejan aparte independientemente de lo que es oficial mayor. Sí, son recursos que en muchos casos, si no todos, alguna parte también pueden venir del gobierno federal. Así es, que no es que ya lo tengo y ahorita lo hago. No, yo empecé mi trámite, recién empezaba la administración y a lo mejor el dinero apenas me llegó hace 3 meses. Y entonces hasta hace 3 meses pues pude inyectarle más fuerza a estas construcciones. En fin, sí hay un origen, hay una diferencia que hay que resaltar. No sin quitar responsabilidades si las hay en algunos casos, pero sí el origen fue tratar de estirar ante lo que se veía viendo precisamente en el rezago de capacidad de edificios de escuela. Y bueno, yo creo que en este caso vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a darle seguimiento a que estas obras no se queden precisamente así, que es lo que veíamos en otras etapas. Hay que ver que de veras en un mes estas escuelas ya estén terminadas o se haya visto un avance interesante, que yo creo que va a ser la diferencia también para los padres de familia. Si ellos ven que hay inconvenientes para sus hijos e incomodidades, pero ven que se está trabajando, los padres de familia van a estar satisfechos. La problemática anterior es que así como estaban, así se quedaban todo el año, o peor cada vez, ¿no? Entonces yo creo que eso va a marcar la pauta para que la sociedad diga, bueno, sí, ok, no se acabaron, pero yo veo que diario está trabajando. Así es, bueno, vamos a dar, como dices, vamos a dar el seguimiento, vamos a estar muy pendientes de esto. La próxima semana daremos otro recorrido, porque finalmente se hicieron varios recorridos en escuelas para saber las condiciones en que se encontraban. Y bueno, vamos a estar muy de cerca con Carlos Colónica, ya ves que vino, aquí estuvo con nosotros el subsecretario de Educación, y comentó precisamente que estos recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples, que para el próximo año se pretende hacer 9 escuelas más, y que estaban en el trámite precisamente con el municipio también por los terrenos que no se dieron en tiempo y forma, que tenía que donar también el municipio. O sea, todo ha sido una cadena de burocracia, que eso es aquí lo que se cuestiona. Ya sabíamos que se tenía que dar las escuelas para el próximo ciclo escolar, y los trámites burocráticos tan tediosos que se han hecho, eso fue lo que en este momento de alguna manera fue Pero fíjate la diferencia, ahorita para poder llegar ahorita ya está planeando lo del año pasado. Hace un año ellos no podían estar planeando esto porque no estaban todavía en la oficina, ese es el retraso. En cambio ahora, a esta distancia, ya están viéndolo el año pasado. Eso es, en todo caso, si trabajan bien, lo que va a hacer la diferencia. Sí, para el próximo año. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte. Regresamos, sí, vamos a un corte. Y ya tenemos un invitado. No, eso en un minutito nuestro corte. Fíjate que, bueno, es lo que se comenta en las redes sociales, en televisión, en radio, en todos los... Ahora sí que todas las vías de comunicación que se tienen, el eclipse. El tema del día es el eclipse que se va a desarrollar el día de hoy. Es el eclipse del siglo. Bien dicen, pues sí, porque es un movimiento pues que se da durante miles de años, y bueno, hoy hemos invitado a un experto para que nos hable precisamente de qué se trata este eclipse, qué beneficia a la Tierra y las precauciones que debemos de tomar cuando vaya a pasar el eclipse por nuestra ciudad. Vamos a ir a un corte y regresamos en un minuto.
Ya estamos de regreso, seguimos aquí en A Todas Luces. Y bueno, hoy les vamos a presentar a Jaime Herrera Cortés, que él es el presidente de la Asociación Astronómica de Quintana Roo, AC, exactamente. Sociedad Astronómica de Quintana Roo, AC. Así es. Jaime, bueno, muy buenos días. Muy buenos días. No, hombre, gracias por estar con nosotros. Y bueno, siempre estos temas tenemos que hablar con los expertos, porque ahora sí me declaro inófita ante estos, y además hay muchos expertos. De repente viene un eclipse y de repente salen expertos por todos lados. Cada quien tiene una opinión, que si se ve con esto, que si se ve con aquello, que si te tienes que tomar antes un trago para verlo mejor. En fin, sale una serie de expertos que bueno, entonces por eso... Mejor traer al experto que nos platique. Hoy traemos a un experto de verdad. Para que nos diga lo que vamos a ver o lo que va a suceder o lo que está sucediendo en algunas partes del mundo en este momento, ¿no? Así es, en efecto, pues como bien comentan, pues vamos a presenciar un fenómeno muy interesante, muy bonito, un eclipse, al menos aquí en Cancún, en lo que es Quintana Roo, va a ser un eclipse parcial. Sin embargo, en Estados Unidos, ellos van a tener la oportunidad de presenciar un eclipse total de sol en ciertas regiones de Estados Unidos, no en todo el país en general. En ciertas regiones, empezando desde lo que es Oregón, el estado de Oregón, la franja de la sombra del eclipse va a cruzar todo de oeste a este de los Estados Unidos, y el punto idóneo o de más duración, que en un momento más les voy a detallar cómo es un proceso de un eclipse, va a ser en Huntsville, en Tennessee. Ahí va a tener una duración más o menos de 2 minutos y medio aproximadamente la totalidad. ¿Cómo se originan los eclipses? ¿Qué es un eclipse? Es un fenómeno en el cual un cuerpo celeste oculta a otro. Desde la perspectiva de la Tierra, la Luna es quien está tapándonos, por así decirlo, al Sol, al disco solar. Entonces, aquí a partir de las 12:30 de la tarde en Cancún, vamos a empezar a notar cómo en el disco solar se va interponiendo la Luna. Vamos a empezar a ver la Luna, porque esto sucede cuando la Luna está en fase nueva. ¿Sí? En fase nueva. Los eclipses de luna sucede cuando la luna está en fase llena, ¿sí? Entonces los eclipses solares es en fase de luna nueva. En este caso la luna ya está en fase de luna nueva y está cruzando por el disco solar. El eclipse, el máximo del fenómeno va a acontecer a la 1:50 aquí en Cancún. Aquí en Cancún, así es. Vamos a notar que la luna está cubriendo lo máximo que va a cubrir al sol, digamos, así es, esa es ahora. De ahí empieza a decrecer. Es correcto, exactamente. Va a cubrir un 51%. O sea, el disco nosotros solar. no vamos a quedar para nada en oscuridad, no, pero sí va a haber una baja en la luminosidad del sol, porque solo va a estar al 50%. Un 50% aproximadamente, aunque va a ser muy tenue. O sea, si está nublado, vamos a tener la sensación de que hubiera cierta nubosidad. Un poco, ¿no? Un poco sí, es correcto. O, por ejemplo, los estados como Nuevo León, Coahuila, que están más al norte de la República, ellos van a tener aproximadamente un 70, un 80. O sea, se va a sentir como si fuera de tarde, como si fuera a meter el sol. Es correcto. Y quienes se encuentren dentro de la franja donde cruza lo que es la umbra, ellos sí van a ver un eclipse total. En pocas palabras, va a estar el sol cubierto al 100%. ¿Y van a estar ellos en completa oscuridad, como si fuera de noche? En completa oscuridad, exactamente. Ellos van a poder ver las estrellas en pleno día, por así decirlo. Van a ver los planetas, van a ver las estrellas. Y es un fenómeno muy interesante porque los animales, las aves, al ver, exactamente, claro, van a reaccionar, van a buscar refugio porque creen que ya se acabó el día. Y luego van a cantar también. Es correcto, y eso sucedió, que estábamos platicando hace un momento en México. Recordemos el eclipse total de sol que aconteció el 11 de julio de 1991. De hecho, la franja o la umbra cruzó precisamente por el centro del país, en lo que es Ciudad de México, y fue muy interesante ver el comportamiento de los animalitos que están en el zoológico de Chapultepec. Prácticamente buscaron refugio, pensando que ya estaba oscureciendo, pues ya era la hora de dormir, por así decirlo. Los eclipses de sol son interesantes porque no todos son iguales. Hay diferentes tipos de eclipse. La sombra que proyecta la luna en la superficie de la Tierra, estamos hablando de dos cosas, lo que es la penumbra y la umbra. La penumbra prácticamente es donde no se logra una completa oscuridad. Es correcto, no se cubre completamente el sol. Y la umbra sí. ¿Qué diámetro tiene?
Bueno, prácticamente estamos hablando que la umbra tiene un diámetro de 270 kilómetros, la sombra. La penumbra puede alcanzar a los 4.700 kilómetros. Por esa razón nosotros aquí en Cancún estamos dentro de la sombra penumbra. O sea, por lo cual en lo vamos a ver. Estamos en la penumbra. A tanta distancia de la umbra. Exactamente, Wow. así es. Si estuviésemos o viajáramos ahora mismo al norte de los Estados Unidos, vamos a suponer que vamos a Carolina del Sur, ahí ya vamos a estar dentro de la franja de la umbra, por lo cual vamos a poder tener la oportunidad de presenciar un precioso eclipse de sol en su totalidad. Ahí sí va a estar al 100% cubierto. ¿Qué es lo que el sol. también hace de esto un gran evento en los Estados Unidos? Porque no solo es que esté pasando, sino ellos, todos los que están cerca de esa umbra en los Estados Unidos, se están trasladando, se han trasladando ya, y hay un gran movimiento. Bueno, lo que incluye muchas cosas, ¿no? Claro. Cosas de hotelería, de comida, de caminos, porque sí mucha gente se está moviendo estando cerca para tener precisamente esa experiencia de en carne viva, ¿no? Exactamente, eso es correcto. Y astrónomos de todo el mundo. Astrónomos de todo el mundo, porque se aprovecha este tipo de fenómenos para hacer mediciones al diámetro lunar, el comportamiento mismo del sol, porque como comentamos, cada eclipse es diferente. Hay eclipses, en este caso parciales, como el que vamos a vivir al mediodía. Los eclipses totales, como el que va a acontecer precisamente en ciertas regiones de los Estados Unidos, y hay eclipses anulares. ¿Qué son los eclipses anulares? Cabe mencionar que la Luna, al orbitar nuestro planeta, la Luna no siempre está en una misma distancia, varía su distancia, porque es una, digamos, órbita elíptica. Claro. Cuando la Luna está más cerca a la Tierra, se le conoce como perigeo. Y es más grande un eclipse. Es correcto. Hay más sombra. Es cuando, por ejemplo, la luna llena, cuando le llaman la superluna, la luna azul, la luna... Pero simplemente que la luna está mucho más cerca o está en su perigeo. Cuando la luna está en su apogeo, que es cuando está más distante. Más chiquita. Exactamente. Vemos una pequeña disminución en el diámetro de la luna. En ese momento sería más chiquitito. Es correcto. Si la luna, si fuera un eclipse de sol anular, digamos que el diámetro de la luna no cubre completamente el disco solar, entonces estaríamos presenciando como un anillo de fuego. ¿Sí? Se ve muy curioso, un anillo de fuego. Y otros eclipses que se conoce como híbridos es cuando el disco de la luna coincide con el disco del sol, ¿sí? Y entonces se ve práctico. Es exacto. Aunque sí lo cubre, todavía hay más luminosidad. Es correcto, es exactamente, no cubre por completo al sol, por lo cual pues estamos viendo lo que se llaman los anillos de Baileys, brillos del sol entre las montañas de la luna que se están por ahí filtrando, por así decirlo. Y pues cabe mencionar ahora, comentando de la luz solar, hay que tener mucho cuidado cuando realizamos observaciones al sol. Nunca hay que verlo a simple vista, nunca hay que hacerlo, como se dice, un método directo, hay que hacerlo a través de métodos indirectos. En este caso, por ejemplo, también es muy recomendable utilizar filtros especiales. Hay quienes dicen que con un filtro para soldar, filtro de soldador número 14 o 14 sombras. Exacto. Pero hay otros filtros que se llaman filtros Inconel. Esos sí son los filtros ideales para poder ver al sol sin ningún problema que nos afecte a la vista. Entonces, pues más que nada. Y los métodos indirectos, pues en una caja de cartón, precisamente en uno de los lados, uno lo pincha con un alfiler o con una tachuela, ¿sí? Y del otro extremo prácticamente uno lo que hace es buscar la entrada de luz. Decían que hoy en día con tu teléfono celular, como si te fueras a tomar una selfie desde abajo, y estás viendo el sol hacia arriba y entonces lo estás viendo en tu teléfono. Es un poco difícil porque realmente es un poco difícil. Pueden intentarlo, aunque realmente, bueno, fotográficamente va a ser un poco difícil porque pues el diámetro del sol en la cámara pequeñita que tiene el teléfono, pues no se va a distinguir realmente una parcialidad o una totalidad. Claro. Sí, en este caso sí sería más recomendable pues algún uso de algún telefoto para una cámara profesional con un filtro correspondiente, pues para tener el diámetro bien plasmado en la fotografía. O sea, no es algo que todos podamos correr a tener un telefoto. Está mucho más práctico para la gente, para los mortales normales, ¿no? O lo que decías de la caja, ¿no? Claro, sí, de hecho, con una sombra. Cosas que sí son
realmente a nuestro alcance. Es correcto, se proyecta prácticamente la sombra del cartón y una vez que uno le haya pinchado con un alfiler o una tachuela, se filtra la luz a través de ese pequeño orificio y se proyecta el sol, ya sea en el piso, en el pavimento, y ahí se va a ver la parcialidad, se va a ver como una media luna, por así decirlo, y ese es un método muy seguro. También las sombras que producen las palmeras o los árboles en el suelo también sirven de filtro. Entonces vemos así como pequeñas lunas, unas sombras muy curiosas como pequeñas lunas, pero es porque están filtrando precisamente esa luz del sol. Entonces vemos el fenómeno. Y volviendo a lo de la distancia de la luna que decías, en esta ocasión la luna está más cerca de la Tierra. Es correcto. Por eso va a ser un eclipse impresionante, por decirlo así. Es correcto. La distancia de la luna a la Tierra es aproximadamente de 368,000 kilómetros, cuando está muy cerca. Cuando está más lejos estamos hablando ya de 400,000 kilómetros. O sea, realmente es importante lo que varía. Sí, es claro. correcto. Y lo que va a suceder hoy precisamente, pero ¿esto a qué se origina? O sea, ¿por qué? Se origina precisamente porque la órbita de la Luna coincide, digamos, está en uno de los nodos. Cabe mencionar, vamos a imaginarnos, está la Tierra, está el Sol. Vamos a imaginarnos como si fuera así una línea recta. De sol. Semanas anteriores aconteció un eclipse de luna. Siempre cuando hay un eclipse de luna es porque va a haber un eclipse de sol o viceversa. ¿Sí? Siempre es así. Entonces, cada 6 meses hay un eclipse, tanto de sol, tanto de luna. Y cada 18 años acontece un eclipse total de sol que se le denomina como Saros, precisamente por la distancia que varía entre... el más grande. Es correcto. Pero que muchas veces da sobre el mar. Y entonces se pierde mucho impacto para el mundo, porque lo irán a ver los astrónomos y los científicos en barcos, pero la gran mayoría de la población pues le pasa más desapercibido a que le esté pasando en medio de su país. Y es de corta duración, además de que también se pueden presenciar en los árticos, en la Antártica, en el Ártico, en el Polo Norte, pues va a ser muy raro que podamos ir hasta allá para poder presenciar un eclipse de muy corta duración, pues solamente como los científicos de hueso colorado, eso sí van vaya, ¿verdad? Claro. Este eclipse, ¿cuánto va a durar ahora? Prácticamente va a durar unas 2 horas. Bueno, empieza prácticamente desde las 12:30 aquí en Cancún. El máximo del eclipse va a ser a la 1:50 y va a terminar como a las 3 de la tarde. Va a ser parcial, 51% de iluminación, pero lo esencial va a ser el estar atento a los medios, porque hasta donde tengo entendido, la NASA va a transmitir en vivo el fenómeno del eclipse total desde los Estados Unidos, así que bueno, si tienen la oportunidad de monitorearlo a través de los canales de NASA o de algunos de los canales científicos, pues van a poder presenciar en vivo este precioso fenómeno. Muy interesante, no solo ver lo que pasa aquí, sino cómo se oscurece completamente. Así es, cómo se oscurece, y eso cuando se oscurece era lo que causaba el temor en la cultura. Por ejemplo, los mayas le tenían pavor a los eclipses de sol porque pensaban que un jaguar se estaba devorando al sol. Temían que se apagara esa gran fuente de luz dadora de vida y les causaba pavor. ¿Quiénes sabían? Los mayas, grandes matemáticos, astrónomos, ellos ya tenían dentro del Códice Dresde. En el Códice Dresde está la tabla de eclipses y ellos sabían perfectamente, y estaba plasmado el eclipse de julio del 1991 que aconteció en Ciudad de México. Los mayas ya lo sabían. Lo que pasa es que esa era información solamente para la casta sacerdotal. No era... Ahora ustedes se alinean, oscurezco el sol y mañana les doy una prueba. Eso fue lo que hizo Cristóbal Colón, precisamente.
de esa forma fue como dominó en cierta medida o asustó a una población indígena, donde él dijo, voy a hacer que aparezca un eclipse de luna. En ese caso fue de luna, que ya tenía el dato, y cuando vio que tenía razón... Como los americanos ratificamos que la información es poder, ¿ves? Exactamente. Los americanos están diciendo, Dios, si de veras quieres que quitemos a Trump, danos una señal, a ver, que se oscurezca el sol. Ahí está. ¿Ves? No se hable más. Bueno, finalmente aquí lo que decíamos, información es poder. O sea, Colón pudo someter a los indígenas debido a eso. Solamente por el conocimiento, que sabía perfectamente que iba a suceder un eclipse, en este caso de luna. Y bueno, pues oye, información que probablemente le dijo algún indígena cuando llegó aquí, porque son los que lo sabían. Sí, claro. Oye, aquí tenemos nuestra algún tabla. indígena privilegiado, como tú claro, sí, pero de hecho, y pues muchas culturas, precisamente los caldeos, ya estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo, ellos ya tenían plasmado en su escritura cuneiforme observaciones sobre eclipses. Los babilonios precisamente fueron también de los que plasmaron estos fenómenos de los eclipses, porque les sorprendía mucho cómo se oscurecía así de repentinamente cuando entrabas en la totalidad del fenómeno del eclipse de sol. Baja la temperatura a 15 grados. Se define una variación de temperatura, claro. Sale de noche y se siente un cambio brusco, porque estás prácticamente dentro de la sombra, y eso pues les producía no solo una gran asombro, cierto temor, pero también la curiosidad por investigar y conocer, y todo fue a base de observación. O sea, tuvieron que pasar cientos de años. Tuvieron mucho tiempo. Siglos y siglos de observación hasta que lo perfeccionaron. Es correcto. De hecho, se piensa inclusive que la fundación de Tenochtitlan, ¿sí?, los aztecas, precisamente siguieron el paso de la sombra de un eclipse. Sí, esa es una de las cosas también muy interesantes. Y no es coincidencia mexicana. Por eso que la alineación de las pirámides de todos los lugares de Teotihuacán, por ejemplo, tengan el mismo patrón de alineación que las de Egipto, ¿no? Es correcto, sí, y de hecho creo que las culturas siempre han querido plasmar lo que acontece en el cielo. de consecuencias por alguien que se atreve a verlo. Ahorita platicamos sobre eso, regresamos.
goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Ambrose Bierce. Seguimos en A Todas Luces y bueno, con este tema del día de hoy, de este acontecimiento que vamos a tener, bueno, que ya dentro de unos minutos ya se va a dar aquí en nuestro país, que es qué impacto va a tener el eclipse que va a suceder hoy aquí en la Tierra, ¿no? Digo, y voy a agregarle algo a la pregunta que está haciendo Norma, en el sentido, tú decías que están haciendo mucho monitoreo, ¿no? Pero también hay mucha gente haciendo muchas predicciones y que esto y que el otro. Entonces, agregando lo que te pregunta Norma es, ¿qué impacto va a tener en muchos sentidos? Desde qué impacto puede tener en la vista de alguien que lo ve directamente, a qué impacto puede tener todavía en nuestra sociedad por tantos mitos que van alrededor de esto. Es correcto, siempre cuando hay un fenómeno astronómico, llámese eclipse, llámese lluvia de estrellas, cualquier tipo de fenómeno, siempre se crean mitos antes y después. Pero pues es también la gente que algunas personas no tienen el conocimiento científico, por así llamarle, sobre por qué acontece un bonito fenómeno como en este caso, y se crean ideas. Sí, bueno, dicen que va a bajar la temperatura, que va a haber cambios de viento, de corrientes de viento, o sea, todo eso es verdad, o sea, sí es cierto. Sí es cierto desde el punto de vista, cuando uno se encuentra dentro de la sombra, en este caso de un eclipse total, sí baja la temperatura, es lógico, realmente ya no hay esa fuente de energía calorífica, en este caso del sol, por lo cual sí sentimos, es como cuando nos ponemos una lámpara, sentimos un poco de calor, no la quitamos, pues sí sentimos una variación en nuestra piel de temperatura, es normal. Pero de eso a que ha habido casos, me mandaron un mensaje a través de WhatsApp preguntándome que si es cierto que iba a haber una tormenta eléctrica causada por un fenómeno eléctrico. No pasa absolutamente nada. Bueno, tormenta eléctrica, pues los remanentes o Harvey que viene para acá y causa, pues hay unas depresiones tropicales y todo normal, pero eso es normal, eso no tiene que ver absolutamente con el eclipse. Pero sí, lo que puede causar mucho asombro y sobre todo disfrutarlo, no tener temor a presenciar un eclipse. Hay que verlo, pero sobre todo con métodos seguros, en este caso con filtros especiales, como comentamos hace unos momentos. ¿Hay consecuencias cuando no se tienen esos filtros? Sí, definitivamente uno puede perder la vista. Sí, ¿sí? Son daños que causan daños permanentes. Sí. La visión, nuestra vista es uno de los órganos que no sentimos el dolor. Entonces no nos percatamos cuando nos estamos haciendo un daño y ya después puede ser demasiado tarde. Entonces hay que tomar las precauciones. O sea, no es en un momento, viene siendo, el daño se va haciendo paulatinamente o cómo. Sí, bueno, es prácticamente como cuando alguien está soldando y dice no observes mientras está soldado porque esa luz que emite pues también no es luz ultravioleta y también te puede dañar la visión en cierto grado. Pues en el caso de ver el sol, nuestra reacción, si nosotros volteamos a ver el sol, es una fuente lumínica demasiado grande que hasta nuestro impulso es cerrar los ojos inmediatamente, porque esa es la reacción normal de nuestro cuerpo. Pero si ya lo estamos forzando de más porque queremos ver, pues nos estamos haciendo realmente un daño en la retina. ¿Sí? Entonces sí puede causar daños permanentes. En el caso con un filtro solar, un filtro especial, Inconel, o en este caso de sombra 14, los que usan los soldadores, pues podemos presenciar sin ningún problema directamente al sol. Los métodos indirectos, bueno, como mencionamos, a través de las sombras que proyecta las palmeras, los árboles, uno mismo con una hoja de cartón, una cartulina, le hacemos un pequeño orificio y la sombra la ponemos prácticamente hacia afuera y vamos a ver la proyección del sol durante el proceso del eclipse. Es uno de los métodos más seguros que pudieran realizar en las escuelas, por ejemplo. Sí, para los niños sobre todo, hoy es que hay mucha, como hay tanta información en este momento. Efervescencia. Exactamente, mucha efervescencia. Entonces, bueno, mucha gente, pues a veces dice, no pasa nada, ¿no? Eso, sí, pasa, sobre todo los niños, ¿no? Sobre todo los niños, o sea, es una oportunidad interesante, sobre todo como actividad en las escuelas, para que conozcan, pues es que es astronomía, a final de cuentas, es una materia astronomía para que conozcan el proceso de cómo funciona realmente los cuerpos celestes y el movimiento natural de nuestro satélite natural, que es la Luna, el Sol,
nuestro planeta, pues también sirve un poquito para despertar conciencia, para cuidar también nuestro mundo, ¿no? De alguna forma, tener ese vínculo, esa relación, ese interés a lo que sucede en el universo. Bueno, ella tocó un tema también un poco interesante, ¿eh? La astronomía es una materia. Sí. No es una materia que se imparta en Quintana Roo. A ver si luego le puede dar una empujadita a esa sociedad, porque es una materia muy importante. Es lo que le iba a preguntar Claro a Jaime, que sí. Jaime Herrera, que él es el presidente de esta. O sea, ¿qué hacen ustedes dentro de esta asociación, Jaime? En la Sociedad Astronómica nos vinculamos mucho a la difusión de la ciencia y la tecnología, pero también desarrollamos tecnología. También la Sociedad Astronómica es la única entidad en el país que monitoreamos la basura espacial, ya dado que pues hay muchísima actividad espacial en los países como Estados Unidos, Rusia, la Comunidad Europea. Y bueno, pues cabe mencionar que nosotros estamos monitoreando y predecir cuando ingresa o reingresa estos restos de cohetes que son lanzados al espacio para una determinada misión, caen restos en nuestro país, ¿sí? Okay. Pero enfocándonos en Quintana Roo, ya nos ha tocado predecir la caída de basura espacial e inclusive ya hemos rescatado basura espacial. Por ejemplo, en playas de Mahahual en abril del año pasado, fuimos a rescatar restos de un cohete ruso, un cohete que fue lanzado desde Baikonur. Pues de los cohetes, prácticamente uno de los cohetes que en su momento lo pusieron en órbita al satélite Sputnik. Así es, en 1957. Pero a finales de marzo de 2016 hubo una misión a la Estación Espacial Internacional. Fue el lanzamiento de un cohete, un carguero espacial que se llama Progress. Las compuertas de la bahía de carga, al separarse antes de alcanzar la órbita, están pues prácticamente orbitando nuestro planeta durante 3 días y caen aleatoriamente. No se sabe en dónde, por eso hay que monitorearlo. Okay. El año pasado monitoreando, pues resulta que una de esas compuertas cayó cerca de Mahahual, casi por escalar. Exactamente, así es. Entonces esto, si no lo monitoreamos, si no estamos al tanto y no advertimos precisamente a lo que es Protección Civil para poder alertar a la población, primero, si ven cuerpos extraños de este tipo, no se acerquen. Hay que llamar a las autoridades para acercar el lugar, porque muchas veces estos remanentes pueden tener restos de combustible como hidracina, que son altamente corrosivos. Pueden tener restos radioactivos también. Entonces mucha gente siempre, que ya ha pasado en ciertas comunidades mayas, en el estado de Yucatán, caen pedazos de cohete y se lo llevan de recuerdo a su casa. No hay que ni tocarlo. Claro. Mira qué interesante. Ya no digas, no me cayó en la cabeza, me salvé. Pero bueno, ahorita me lo llevo a mi casa de recuerdo, ojo. Exactamente. Hace un mes precisamente en Rusia, cerca de Baikonur, una persona lamentablemente falleció porque le cayó restos de cohetes. En China ha sucedido también. Entonces, es una problemática que va en aumento porque están cayendo ya los restos de cohetes lanzados desde los finales de los años 60, 70, 80, o sea, son muchos. Estamos hablando de más de 30,000 objetos que están orbitando y está cada día. Y 30,000 no necesariamente en una pieza. No. Que muchos están en diferentes pedazos, entonces los 30,000 se vuelven 90,000 o se vuelven 120,000. Es correcto, y son proyectiles que están viajando a 27,000 kilómetros por hora y al momento de reingresar o aquellas piezas que sobreviven, por así decirlo, que puede caer un pedazo del tamaño de un balón de fútbol, de béisbol, junto a ti, y aunque no te golpee directamente, te puede matar. Sí, prácticamente. Es como una bala. Una bala que al caer al piso hace una onda la fuerza cinética que te mata, aunque no te tocó. Es como la fuerza cinética, la fuerza exactamente, es como cuando lanzan un proyectil. Como los aerolitos que se han recolectado en Chihuahua y en algunas zonas, Chihuahua, donde uno ve un cráter de 100 metros. Así es. Y el aerolito rescatado es de 2 metros. Es correcto. Pero, es como ahora no nos vayamos tan lejos, el que pasó aquí en Chicxulub, no era tan grande como para cuando uno ve el mapa de su consecuencia. Así es. La dimensión. Uno cree que uno visualiza es que cayó un aerolito gigantesco y no era tan grande, simplemente es toda esa ¿cómo le dijiste técnicamente? Esa fuerza cinética. Esa fuerza cinética que es como la bomba atómica que pega, pero luego viene que ahora no la vemos muy claro en películas, ¿no? Exacto. Que viene la onda como algo borroso y que va destruyendo. Exactamente, la onda expansiva. Entonces, en este caso, pues lo que es la basura espacial causa lo mismo según el objeto que haya logrado
pasar por la atmósfera de nuestro planeta, pero no deja de ser un proyectil en este caso. Entonces nosotros estamos monitoreando constantemente el reingreso de basura espacial y estar advirtiendo, sobre todo para pues el cuidado de comunidades mayas, de la ciudadanía en general. ¿Y eso que hacen ustedes? ¿Monitorean? ¿Dan aviso a quién? Nosotros lo proyectamos a través de los portales de la Sociedad Astronómica, a través de Facebook también. Y bueno, pues estamos trabajando, estamos intentando tener un encuentro precisamente con el director encargado de Protección Civil del Estado para hacer el conocimiento. Ya hemos tenido acercamiento, pero eso fue como en la administración anterior. Exactamente. Para que los tomen en serio, se me hace que todavía no los toman muy en serio. No, realmente. Y te voy a comentar por desconocimiento. Por eso. Exactamente, por desconocimiento, pero no los toman muy en serio, cuando ellos deberían ser los primeros interesados en tener este tipo de información. Es correcto, y además es que es un tema que van una problemática, por así decirlo, que va en aumento. Sí, no hay, ni siquiera en México, ni siquiera la Agencia Espacial Mexicana, no tienen los mecanismos para poder estar monitoreando la basura espacial que está cruzando diariamente por cielos de nuestro país. Nosotros en la Sociedad Astronómica sí lo estamos viendo y nos enfocamos sobre todo en el estado de Quintana Roo y para muestra ya hemos rescatado restos de un cohete ruso. Que si hubiera caído en el centro de Cancún hubiera sido una gran desgracia. Y es muy importante y tomar conciencia que cuando encuentren restos o metales de este tipo nunca los toquen, hay que cercar. Y menos si son de oro, avísenos y nosotros vamos por ellos. Más que todo, sobre todo para evitar que tenga fuente radiactiva o restos de hidracina que son altamente corrosivos, porque si la gente se lo lleva y lo guarda en sus casas. Yo la verdad no lo hubiera pensado, yo hubiera dicho, mira, cayó esto, venga. No, puede afectar, realmente, sí puede afectar. Ha habido casos, hay satélites que parte de sus fuentes de energía pues son dispositivos radioactivos. Fíjate. Sí, y esto si sobreviven, pues prácticamente te estás llevando pues la enfermedad a tu comunidad, te estás enfermando tú mismo. Y con el crecimiento tan desmedido que han tenido ahora las manchas urbanas. Así es. Fíjate, Norma, el fin de semana que estuve en Holbox, nunca me había tocado, porque yo llevo yendo a Holbox muchos años, ya desde en la noche, cruzando en el barco que estás a una altura, ya se ve la luz de Cancún. Estás en Holbox y ves clarito la reflexión de la luz de Cancún. Por lo que ha crecido la mancha urbana tanto que ya se puede ver desde ahí. Imagínate, entonces obviamente todo esto pues también crece la peligrosidad de estos. Antes era más rural el país, pero ahora las manchas urbanas son gigantescas. Así es. Entonces imagínate uno de estos, de los que estás hablando, un cacho de fuselaje o de restos que le caiga en el centro de la Ciudad de México. No, bueno, imagínate, ahora que ya... Pues es que el Estado de México ya está todo formado con el Estado de México. Que en 100 metros cuadrados, ¿cuánta gente puede vivir en determinada área? Cada uno de esos y se vuelve una desgracia. O sea, que qué importante es, yo no lo había razonado, qué importante es este tipo de monitoreo. Nosotros monitoreamos porque en caso de que haya un daño precisamente por el impacto de estos basura espacial, identificamos a qué país le corresponde. ¿Para qué país? Exactamente. ¿A poco sí, de veras? Sí, claro. ¿Se puede hincar por supuesto, porque por todas las agencias espaciales lanzan sus cohetes al espacio para sus respectivas misiones, pero eso sí, ahí yo ya si causé daño, pues yo no sé. Oye, y qué agraciados nos tenemos que sentir, porque este monitoreo del que tú hablas y que se está haciendo hoy en día pues para Quintana Roo, de alguna manera específicamente, no creo que haya otro estado o habrá 2 o 3 por ahí en la República donde se esté llevando a cabo, ¿no? No. ¿O somos los únicos? Somos los únicos. Wow. Somos los únicos. Imagínate la desgracia que hubiera sido que hace 2 años cae uno de estos restos en el Palacio de Gobierno de Chetumal. Sí. No, todos hubiéramos estado muy tristes. Felices. No, yo creo que estamos felices. Pues, si cayó Majagual, se puede haber desviado un poquito para allá, para Chetumal, a la bahía. No, pues sí. Pero no, imagínate, es muy interesante todo lo que estás mencionando, Jaime, y que finalmente por desconocimiento, porque ese es el tema, o sea, el desconocimiento de la sociedad, de las autoridades, en este tipo de cosas. Yo nunca me hubiera imaginado que se monitoreaba la basura, por ejemplo. Sí, no, y es que realmente
Para nosotros es muy importante y yo exhorto prácticamente al director de Protección Civil del Estado que tenga una reunión con nosotros, la Sociedad Astronómica Quintana Roo, para hacerle de conocimiento este problemático que es real, es palpable. Le puedo demostrar precisamente los restos de cohetes que hemos rescatado en el Estado, sí, que son proyectiles a final de cuentas. Y hay una de las cosas que me llamó mucho la atención el año pasado cuando fuimos a recuperar el pedazo de cohete ruso, pues nos encontramos también pedazos de cohetes europeos. Sí, wow. Nos hemos encontrado cohetes tipo Ariane, que son lanzados desde la Guayana francesa. Para los satélites, con los que suben sus satélites. Exactamente, pero estamos hablando de que, que somos vulnerables para todo tipo de basura espacial, llámese el país que lo haya lanzado. Pero una vez que lo encontraste, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, ya sabes de dónde, empiezas a investigar de dónde salió eso. Si hubiera algún daño, se levanta una queja. Pero en el caso del fuselaje ruso, para cuestiones de monitoreo, ¿sí les notificaron ustedes a los rusos? No lo hemos notificado a los rusos. ¿No es interesante para ellos saber que aquí cayó un cacho de ellos? No es interesante para ellos, no es interesante. Simplemente eso es como encontrar así una aguja en un pajar, por así decirlo, porque para ellos realmente todo lo que ingrese o reingrese, por así decirlo, a la atmósfera se va a quemar, se va a fundir, se va a deshacer. ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría de los casos? ¿Qué es lo que pasa? Exactamente, pero las piezas grandes sí sobreviven. Sí, muchas veces ellos precisamente para evitar ese tipo de situaciones de que, causamos daños, nadie dice nada. Pero cuando nosotros contamos con la gran base de datos de todas las actividades espaciales, de todos los cohetes, satélites que están en órbita, de hecho nosotros tenemos constante comunicaciones con ellos y sabemos de antemano y tenemos los softwares y el equipamiento para poder predecir el reingreso de ese tipo de restos, llámese el país que sea, y que en el caso de que causen algún tipo de daño se hagan responsables. O sea que los rusos van a lanzar cohetes ahora que digan hecho en Estados Unidos. Made in USA, para que se caiga, yo no sé. Que les hagan responsables a ellos y nosotros. Se hagan responsables, sí. Es un tema muy interesante. Igual en otra oportunidad con todo gusto traigo los pedazos. Pues sería muy interesante verlo, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, pues entonces por lo pronto nos preparamos para el eclipse. Así es. Que recapitulando, inicia ¿a qué hora? A las 12:30 comienza la parcialidad. El máximo del eclipse va a ser a la 1:50. Al 10 para las 2. Así es. Y termina a las 3 de la tarde con 15 minutos. Así es que si usted tiene chance, échele un ojo, pero no directamente, porque se queda sin el ojo. Hay que tener muchas precauciones. Y bueno, yo agradezco a Jaime Herrera que haya estado con nosotros. Y bueno, convocado a próximos programas para que nos traigas estos residuos o esta basura espaciales que están llegando aquí a nuestro país. Sí, Jaime, y para que nos sigas platicando, porque de verdad es un tema apasionante. Sí, además, muy interesante saber que bueno, hay una semilla de esto en Quintana Roo, porque ustedes con esta sociedad se vuelven una semilla interesante, que yo creo que puede abrir muchas perspectivas. Fíjate que aquí donde el turismo es nuestro principal motor y nuestra industria, algunos siempre estamos pensando cómo acomodar otras cosas. Y yo creo que esto de la astronomía, que los mayas ya explotaban, ¿no? En Chichén hay unos calderos junto al observatorio que por años decían que eran pebeteros. No, hasta que alguien más inteligente diga, espérense, ¿cuáles pebeteros? En un observatorio pebeteros habría humo, podrían ver menos. Era para llenarlos de agua y con su forma poder observar las constelaciones sin estar viendo para arriba. Entonces tenemos eso como herencia cultural y yo creo que ahí tenemos un filón para gente interesada en muchas cosas y unos cielos muy especiales para poder explotar eso. Por eso no se equivocaban los mayas, nunca se equivocaron los mayas. No. Pues muchas gracias igualmente. Bueno, de hecho, la pirámide de Tulum, de hecho, saben que es la pirámide que está exactamente en la mitad del estado de Quintana Roo. Sí. ¿Por qué la construyeron enfrente del mar? Porque es el único lugar históricamente que nunca ha llegado un huracán. Fíjate, bueno, pues ahí por estamos. ejemplo. Pero bueno, tenemos mucho que hablar sobre todos esos temas. Sí. Gracias, Jaime Herrera, por haber estado con nosotros. Igualmente a nuestro auditorio, mandándose ahora sí que precauciones para este eclipse insólito que vamos a ver en este ciclo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Pásela bien, buen día. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo.